Bueno, buenas noches para todos y todas. Noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están trabajando, juiciosos? Sí. ¿Están descansando? Sí, profe, gracias. Acabando de salir de trabajar. Ah, ok, van para descanso. Bueno, esta noche vamos a ver un tema muy interesante, muy importante para el área en el que nos encontramos laborando, para lo que estamos pues estudiando, que son las normas de bioseguridad y los tipos de EPPs, los elementos de protección personal. Seguramente todos muy después buenas de noches. pandemia o en pandemia utilizamos muchísimo estos elementos de protección personal, ¿cierto? Recuerden, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me colaboran por favor con los micrófonos. Se siguen uniendo. Recuerden que la clase queda grabada, que ustedes la pueden visualizar. Bueno, Buenas noches, Juan Pablo. La pueden visualizar en su plataforma y queda grabada. Recuerden también que deben participar de quizzes y ¿quién levantó la mano? Listo, acá también la sale. Sí. Okay. Bueno, Teniente, muchísimas gracias. ahí queda todo. Dios lo bendiga, cuídense mucho. Sí, hizo la vuelta. Sí, mi Aleja, mi teniente, como siempre. Usted es mi salvador. Dios me la bendiga. Y teniente, con su conocimiento, igual yo ya le escribí al capitán. Acá Omaira debe imprimir esas lecciones y todo eso de curso de formación. Ella viene ahorita, entonces pues yo le digo al capitán que toca allí porque es que... Por favor. Demian, me colabora con el micrófono, por favor. Profe, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto? Que yo ya lo cerré, qué pena. Estaba haciendo el relevo aquí en la guardia. Yo sí la escucho perfectamente, profe. Sí, claro, Y si está viendo la profe. presentación, señor. Profesora, muy buenas noches. Se escucha perfectamente. Buenas noches. Yo tengo audio, señora. No se ve la presentación. Fuerte y claro. Sí, eso vi, ¿no? Creo que ya están con los micrófonos. Listo. Me colabora, por favor, en tener apagados los micrófonos. Usamos con mayor frecuencia los elementos de protección personal. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis y recuerden que estamos en el módulo 1, Fundamentos de Enfermería con CELAP. ¿Listo? Vamos a mirar algunos objetivos del aprendizaje de esta noche, que es comprender el concepto y los principios de la bioseguridad, comprender qué es esto de bioseguridad y cuáles son estos principios fundamentales que debemos tener en cuenta. Identificar las normas universales y los tipos de elementos de protección personal, aplicar medidas de autocuidado en la práctica asistencial. Estos son como los objetivos generales de esta clase del día de hoy, que es todo lo que tiene que ver con bioseguridad, normas universales, tipos de elementos de protección personal y cómo aplicamos estas medidas pues en nuestra práctica asistencial día a día con el cuidado del paciente.
¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal, que somos nosotros quienes estamos ejerciendo nuestra labor del cuidado de este paciente, proteger a los pacientes y el entorno frente a los agentes biológicos, químicos y físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos unas normas de bioseguridad y medidas que nos protegen a nosotros como personal de salud, a los pacientes y al entorno hospitalario en el que asistencial o en el área que estamos laborando, de muchos agentes biológicos, químicos y físicos. ¿Listo? Esto es lo que encierra la bioseguridad en este aprendizaje, que es cómo nos protegemos, cómo cuidamos al paciente y cómo protegemos al entorno en el cual nos desenvolvemos o estamos en práctica de nuestra labor. ¿Alguien acá me puede decir en qué momentos de pronto utilizamos un elemento de protección personal? Profe, cuando tenemos contacto con cualquier paciente. Muy bien. ¿Y qué tipo de elemento de protección personal podemos utilizar? Protector nasobucal, visera, guantes. Muy bien. Los guantes, dijeron el protector nasobucal. Monogafas, profe. Tapabocas, sí señor. Nasobucal. Ok, sí señor, que hay diferentes Monogafas. tipos de tapabocas. Monogafas, muchas gracias, sí señor. ¿Qué otro elemento de protección? Uniforme antifluidos. Como estamos viendo, Uniforme antifluido, sí, llámese exactamente, overol, la bata. Muy bien, muchas gracias por la participación. ¿En qué momento alguna vez han visto algún error de bioseguridad o han tenido contacto accidental en su área laboral, en lo que ustedes ejercen, con fluidos biológicos? ¿Les ha pasado alguna vez? Cuando el paciente lo agarra a uno inconscientemente, o sea, lo quiere agarrar y uno por más que trate que no contaminarse, lo hace. Lo hace, sí, puede que en el momento esté, vamos a poner un caso, untada su mano de algún fluido, sea sangre o algún fluido corporal, y yo no tengo bata en ese momento, no tengo el overol, ¿verdad? No tengo cómo protegerme y el paciente inconscientemente me cogió el brazo, ¿cierto? Podemos ver este tipo de incidente. De pronto, salpicó algún fluido en mi ojo, en mi cara y no tenía ninguna protección, como hablamos ahorita del tapabocas, hablamos de las monogafas, caretas o de pronto algún gorro, ¿cierto? Entonces, estas situaciones se pueden presentar y más en el área. Veo muchas fotos en los perfiles de ustedes que tienen bomberos, defensa civil, veo también como alguien militar. Entonces, más en el área que ustedes se desenvuelven, que están en constante emergencia o atención de estos casos, es donde lo podemos ver más común la presencia de esta salpicadura de algún fluido. ¿Listo? Entonces, viéndolo de esta forma, vamos a continuar con la presentación, el cual nos habla de unas normas, de unos requisitos fundamentales que en sí son 3 principios fundamentales. Universalidad. Nosotros debemos estar y tener esta frase en nuestro quehacer diario. Todo paciente es potencialmente infeccioso, ¿cierto? Eso nos lo han enseñado y nos lo han dicho. Todo paciente es potencialmente infeccioso. Nosotros no sabemos qué enfermedad tiene, qué tipo de infección, ¿cierto? Entonces, es algo universal. Todo paciente se considera potencialmente infeccioso. Otro principio fundamental es el uso de barreras. Entonces, siempre tengámoslo en cuenta. Vamos a atender una emergencia, estamos en un área de urgencias. Si llega el accidente de un bus, que en muchas ocasiones ocurre en el servicio de urgencias, un bus, entonces nosotros nos alistamos con nuestros elementos de protección personal, ¿cierto? Que ya ahorita los vamos a ver y seguramente ustedes en el área en el que laboran, bomberos, defensa civil, camilleros y demás, conocen mucho, si esa es la idea,
o diferentes a los que yo voy a nombrar. Esa es la idea, que pues esto sea de retroalimentación basado en la experiencia de cada uno. La eliminación segura, entonces ya atendimos la emergencia, ya atendimos, ya tenemos que tener un adecuado manejo de los residuos y de la desinfección de todo lo que utilizamos. ¿Listo? Cómo desechar un tapabocas, cómo desechar unos guantes, un overol, una bata, y cómo hacer la desinfección correcta del área, de los equipos que se van a reusar, porque está el uso y el reuso en las instituciones de salud. Entonces, de esta manera, vamos a ver cómo hay unos pilares o cómo hay unas normas universales de bioseguridad. Y vamos a poner atención en esto porque más adelante vamos a tener unas preguntas de unos casos clínicos y pues vamos a responder cuáles normas universales se violan en los casos clínicos o no se tuvieron en cuenta en estos casos clínicos. El primero es el lavado de manos antes y después del contacto del paciente. Entonces, yo estoy en bomberos y nos dijeron una alarma de atender cierta situación, entonces yo tengo que prepararme, ¿cierto? Tengo que alistar todo mi equipo y ¿qué hago primero? Me lavo las manos. Yo seguramente voy con mi overol o con mi equipo de seguridad, llevo guantes, ¿cierto? Mire que antes de enguantarme me lavé las manos, me pongo mi tapabocas, mi careta, mi gorro, si lo utilizo en ese momento, mi casco, que es el caso de los bomberos, ¿cierto? Defensa civil, todos los elementos que necesito. Ya luego de atender mi emergencia o mi situación que requirió de mi atención, ¿cierto? ¿Qué hago? Pues el correcto lavado de manos después de quitarme todos mis elementos de protección personal. No reencapsular o reencapuchar agujas ni manipular cortopunzantes sin protección. Ojo con eso. Es muy común que se presenten eventos adversos secundarios a reencapuchar una aguja que utilicé. Esto se ve más a nivel del área asistencial donde realizo inyectología, ¿cierto? O canalización del sitio de venopunción. Y yo reencapucho una cánula, aunque hoy en día ya las cánulas vienen con unos procesos de seguridad, todo ha mejorado, todo ha venido evolucionando, que ya cuando la bránula coge la vena y ya retiro, ella misma se guarda en un equipo de seguridad. Eso antes no estaba así, yo tenía que desecharla y no reencapuchar. ¿Listo? Entonces, o utilizar una hoja de bisturí, o utilizar algún elemento cortopunzante sin protección. El uso obligatorio de los elementos de protección personal en procedimientos invasivos. Esto es una norma universal del uso correcto de los elementos de protección personal. La limpieza, la desinfección y esterilización del material médico. Esto ya viene post atención de este evento, de este caso que necesitó de nuestra atención. Y algo que es también una norma universal es el reporte inmediato de accidentes biológicos. Yo debo reportar cualquier accidente, cualquier incidente que tuve, ¿cierto? No debo quedarme callado y reportarlo por lo mínimo que sea. Esto nos lleva a prevenir que alguna persona se vea afectada. ¿Quién levantó la mano? Profe, yo, Señor. sino que me pasó una anécdota con este caso. Yo en la clínica donde trabajo, hubo un momento en el que me mandaron a hacer un traslado a un paciente, el cual estaba aislado por ambiente protegido por gota. Nunca me dieron la información de que el paciente estaba aislado, no tenía señalización alguna, sino hasta que yo llegué a la habitación a donde debía llevarlo después de retornarlo el examen. Y obviamente pues me arriesgué o me puse a dicha situación. Inmediatamente yo avisé a la central y de la central de inmediato me mandaron por urgencias como accidente laboral a hacerme exámenes y pues todo lo de control por la exposición.
Listo, muy bien, Jefferson. Gracias por compartirnos. Mire cómo es importante comunicar y tener una buena comunicación, ¿cierto? Con el equipo el cual estamos laborando, con el equipo el cual es un equipo de compañeros. Se supone que somos un equipo el cual la comunicación asertiva y la comunicación es muy importante. Como Jefferson acudió a atención de un paciente y no le dijeron tiene que ir con bata, con monogafas o los elementos de protección personal, no le comentaron qué caso clínico era, ¿cierto? Y él se expuso. Inmediatamente informó y está muy bien. Debemos informar inmediatamente, no quedarnos callados y continuar. Por mínimo que sea, la información es muy importante y eso está dentro de estos principios, estas normas universales de bioseguridad. Entonces recordemos, lavado de manos, el manejo de cortopunzantes sin protección o manipularlos sin adecuado manejo, uso de elementos de protección personal, limpieza, desinfección, esterilización de todo lo que utilizamos o el desecharlos, reporte inmediato de los accidentes biológicos o incidentes de trabajo. Es muy importante tenerlos en cuenta, son unas normas universales de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, viéndolo de este modo y como primer punto, esto lo vamos a ver en una clase, creo que es en la clase siguiente, si no, tranquilos que lo vamos a ver, yo los voy a dar muy superficial porque tenemos una clase solo de lavado de manos. Entonces, existen unos tipos de lavado de manos y pues dependiendo de cada uno una duración. El tipo de lavado de manos social, ¿cierto? Es el que realizamos en nuestra casa antes de comer, antes y después de ir al baño, ¿cierto? Cuando llegamos de la calle, ¿cierto? Es este tipo de lavado de manos social que le enseñamos a los niños, que viene desde la enseñanza de colegio, desde la enseñanza de una asistencia, un control de crecimiento y desarrollo, donde debemos enseñarle que el lavado de manos debe ser constante, obviamente para evitar toda esta suciedad y eliminación de bacterias que tenemos en las manos. Esto se vio más, los niños lo practicaron más en toda el área, en toda la parte de pandemia. ¿Pregunta? Edwin. Profe, qué pena, lo que pasa es que, sí, profe, qué pena, lo que pasa es que yo como estoy de turno, acabo de salir de un servicio, entonces voy saliendo a una emergencia, un accidente de tránsito y apenas me desocupe regreso a la clase, profe. Tranquilo, les recomiendo el micrófono. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces, vemos que el lavado de manos social es aquel que practicamos en nuestra casa, ¿cierto? Y que tenemos que estar en constante aprendizaje o enseñanza de los niños, que ellos generen como ese hábito y esa cultura del lavado de manos. El lavado de manos clínico es aquel que realizamos nosotros, ¿cierto? Como profesionales, como parte asistencial, como parte seguramente ahorita Edwin, quien nos informó que va para una atención de un accidente, él realizó su lavado de manos, ¿cierto? Viene todos sus elementos de protección personal, va enguantado, lleva monogafas, lleva todos los elementos para protegerse por el accidente que va a atender, ¿verdad? Entonces, mire cómo todo esto va encajado a, de pronto, si en algún momento se nos ha olvidado cosas por el diario, por toda la parte de repetir y repetir todos estos procesos, mire cómo esto nos ayuda a tener cuidado y protegernos y proteger a los pacientes. El lavado de manos clínico es aquel que hacemos reducción de microorganismos en actividades asistenciales, que tiene una duración de 40 a 60 segundos, ¿cierto? Y que la OMS nos dice unos pasos, que eso ya han venido con unos cambios, el cual en el momento ya se los voy a mostrar, pero como les digo, tenemos una clase de lavado de manos, o sea, lo vamos a profundizar más, solamente quiero que no sea como un tema ahí suelto en este momento, y el lavado de manos quirúrgico ya es la eliminación de flora transitoria antes de un procedimiento, como su nombre lo dice, quirúrgico, que es otro lavado de manos con una extensión diferente y un tiempo diferente. ¿Listo? En el momento voy a hacer énfasis en el lavado de manos clínico, que es el que dura de 40 a 60 segundos, donde yo deposito una buena cantidad de jabón en mi mano, ¿cierto? Una buena cantidad. Debo primero mojarme las manos, aplicar suficiente producto de jabón. ¿Qué vamos a hacer? Frotar las palmas de las manos entre sí, como la estamos viendo en la imagen. Frotamos las palmas de las manos entre sí, ¿cierto? Haciendo activación del jabón.
¿Cómo activamos el jabón? Cuando nos sale espuma. ¿Listo? Cuando se activa, para activarlo, perdón, es cuando nos sale espuma. Luego nos vamos a frotar la palma de la mano y el dorso de la mano. Ponemos la mano derecha y nos frotamos el dorso de la mano izquierda y viceversa, la palma de la mano frota, la izquierda frota el dorso de la mano derecha. ¿Listo? Luego vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Es muy importante esta buena fricción para eliminar microorganismos que tenemos. Luego frotamos el dorso de los dedos, una mano con la palma y la otra puesta. Podemos ver que ya lo que hacemos es que los entrelazamos y vamos a frotar el dorso de la mano. Luego hacemos una rotación porque entre todos los pasos que hemos hecho no hemos cogido el dedo pulgar, ¿cierto? No hemos limpiado o así hemos hecho esa fricción en el dedo pulgar, entonces de forma circular, haciendo un barrido, limpiamos o frotamos ese dedo pulgar y luego, por último, cogemos la punta de los dedos y la hacemos en la palma de la mano, un frote circular. ¿Listo? Y viceversa, si lo hacemos la derecha con la izquierda con la derecha. Una vez ya están todos estos pasos, luego jugamos muy bien, ¿cierto? Secamos nuestras manos muy bien con toalla desechable y ya cuando terminamos de secar, con esa toalla cerramos la llave. ¿Listo? Porque recordemos que nosotros abrimos la llave sin una protección, entonces los microorganismos, ¿dónde están? En la llave de lavamanos. Hay unos lavamanos que son de pedal, geniales, pero no en todas las instituciones están estos lavamanos, el cual son de pedal, y yo lo que hago es oprimir, abrir, cerrar la llave con el pie. Esto se ve, o hay otros que son con, como los que hay en los centros comerciales, que son como, introducimos las manos y ellos se activan. Estos se ven casi siempre en procedimientos quirúrgicos, sí los podemos encontrar porque después del lavado de manos no podemos tocar nada, nos vamos a poner nuestros elementos de protección personal. Entonces, a grandes rasgos, tenemos los pasos del lavado de manos. Recordemos que la duración es de 60 segundos y que la activación del jabón para que sea efectivo se hace frotando de forma vigorosa y que él esté espumoso y blanco. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Está muy claro, profe. Listo. Recuerden que vamos a tener una clase de lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico que pues vamos a enfatizar y ampliar un poco más. Profe, ese era de los sensores, ¿cierto? Lo que usted dice cuando abre uno la llave es con sensores, ¿cierto? Gracias, sí señor, con sensores, se me escapó la palabra sensores, es aquel que introduzco la mano, ¿cierto? Y tiene un sensor y el agua sale, no necesito tocar nada, manipular ninguna llave ni nada. O hay otros que son con pedal, el cual en la parte del pie oprimo un botón y el agua se activa y sale. Muchas gracias por la palabra. Listo, la OMS tiene unos 5 momentos críticos de higiene de manos. ¿En qué momento nos debemos realizar higiene de manos? Entonces, nos dice que antes de tocar al paciente, iniciando la clase, alguien nos dijo también antes de tocar al paciente, o sea, en este momento, el compañero que nos dijo voy a atender una emergencia, él tuvo que haberse lavado sus manos y ponerse sus elementos de protección personal. ¿Listo? En un área asistencial, antes de realizar una tarea de limpieza y desinfección o tarea séptica con el paciente. ¿Listo? Después de tocar al paciente, yo terminé de hacer todo y después, obviamente, tengo que lavarme las manos y quitarme todos mis elementos. Después del riesgo de expulsión de líquidos corporales, por ejemplo, después de hacer una venopunción, es decir, ingresar a una venopunción, una vía endovenosa, ¿cierto? De poner un suero, de canalizar al paciente, después de pasar una sonda vesical o después de eliminar el desecho de la sonda. Ahí me estoy exponiendo a líquidos corporales del paciente. Y por último, después del contacto
del entorno del paciente. Esto que lo podemos ver, aquel paciente que ya le dieron salida, se fue para su casita, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? El arreglo y la asepsia de esa unidad donde estaba el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? Todo el entorno del paciente. El entorno, llámese las sábanas, la cama, el atril, la escalerilla, la mesa de noche, la mesa de comedor que ellos tienen. Entonces, estos son los 5 momentos para realizar un lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una técnica de limpieza, después de la exposición a algún líquido corporal del paciente, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Quién tiene pregunta? ¿Edwin? Bueno. ¿Preguntas acá con los 5 momentos críticos? No, profe, muy claro todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a recordar, yo sé que ustedes esto lo manejan y seguramente si se me salta alguno o de pronto ustedes en el área que laboran, porque pues yo soy enfermera, yo no soy bombera, no soy de la defensa civil, entonces vamos aquí a interactuar entre nosotros, ¿listo? Entonces, los elementos de protección personal, ¿cuáles son así en el área asistencial? Entonces tenemos los guantes, ¿verdad? Los guantes, como vemos en las imágenes, las 2 enfermeras tienen guantes, que hay unos guantes tipo látex, hay otros guantes como los de color azul, que es otro tipo de látex. Este nos previene o nos evita el contacto con fluidos corporales con nuestra piel, ¿cierto? Y lo podemos utilizar, un ejemplo, para toma de muestras sanguíneas. Aunque los guantes los utilizamos para todo, para bañar al paciente, para canalizar, para inyectología, para el traslado del paciente, porque no podemos saber con qué contacto vamos a tener con el paciente. ¿Listo? Tenemos los tapabocas, que podemos ver también a las 2 enfermeras con tapabocas. El normalito, tapabocas normal, tapabocas desechable, ¿cierto? Y tengo una imagen que les puse ahí, que es un tapabocas N95. Yo sé que hay diferentes tapabocas N95 ahorita en el mercado o en las instituciones de salud, que hay unos con filtro, que hay unos con filtros más grandes, en fin. Pero debemos tener como esta diferencia entre un tapabocas normal, desechable, que son los celestes, que en su gran mayoría son celestes, otros son blancos, pero pues es el color identificable entre ellos, y está el tapabocas N95, ¿listo? Ese que tenemos en la imagen tiene un pequeño filtro, hay otros que son sin filtro. ¿Qué nos previene el tapabocas? Pues toda la parte de inhalación aérea, ¿cierto? Esto es para prevenir nuestras vías aéreas nasal y boca, ¿cierto? Esto se utiliza, por ejemplo, cuando el paciente tiene alguna infección respiratoria, cuando tiene alguna tuberculosis. Es más, recordemos del principio fundamental, de la regla fundamental, es que todo paciente universal, es que todo paciente es altamente infeccioso, perdón. Entonces no sabemos, ese paciente resulta que viene con una gripa, según eso, ¿cierto? Y resulta que el paciente viene con tos, está perdiendo peso y demás, y el paciente puede tener una tuberculosis. Y mire que la tuberculosis es altamente contagiosa por vía aérea, respiratoria. Entonces, es muy importante tener en cuenta el uso del tapabocas. Las gafas o careta. Vemos frente a ustedes la enfermera que tiene guantes azules, tiene puesta una careta, y a mano de izquierda frente a ustedes está una monogafa. Diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores, sí las hay, las monogafas y las caretas. ¿Listo? Sí, es muy importante saber que pues ese nos protege todas las mucosas oculares, salpicadura de sangre, salpicadura de orines, salpicadura de cualquier fluido corporal que tenga el paciente. ¿Listo? Entonces es muy importante protegernos. Esto lo utilizamos mucho en pandemia con lo del COVID.
utilizamos mucho careta y monogafas. Nosotras, por ejemplo, para la toma de citología cervicuterina, utilizamos careta o monogafas. Eso depende de cómo se acomode la persona. Por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo gafas, el ideal es utilizar careta, ¿sí? Porque las monogafas sobre las gafas incomodan muchísimo. Entonces, y no puedo dejarlas de usar porque necesito mis gafas para poder ver bien. Entonces, el ideal es utilizar careta. Pero como le digo, pues cada quien se acomoda al uso de cada protección ocular. La bata, que podemos ver diferentes batas, hay batas largas, como podemos ver las imágenes de los muñequitos arriba, batas completamente largas. Hay batas de manga sisa, que se utilizan más que todo para los pacientes, pero pues para que ustedes sepan, hay batas de manga sisa, hay batas manga largas como la podemos ver ahí en la imagen. El muñequito frente a ustedes, mano de izquierda, el blanco tiene un overol. Esto lo vimos mucho en pandemia también, los overoles, o sea, van completos, forra las piernas, forra los brazos y con un cierre adelante o atrás. Esto también se vio mucho en pandemia. Tenemos también, por ejemplo, las polainas. Conocemos las polainas, en la imagen de arriba podemos ver que ellos tienen polainas puestas, esto que nos cubre los zapatos, así sean zapatos de corcho, zapato institucional o zapato de enfermería, debemos utilizar polainas dependiendo de cada procedimiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a un procedimiento quirúrgico, debemos utilizar bata, polainas, gorro, monogafas o careta, guantes, y en procedimientos quirúrgicos utilizamos los guantes estériles. ¿Listo? El gorro también podemos ver a todas las imágenes con un gorro, que también pues hay diferentes estilos de gorro. El ideal es el gorro desechable. En las instituciones, algunas no permiten el uso de gorros de tela, ¿cierto? Se permite es para elementos de protección personal el gorro desechable. ¿Listo? ¿Algún otro elemento de protección personal aquí que me puedan decir? Profesora, en los organismos de socorro se utiliza también el casco. El casco, muy bien, sí señor. Así se llama, ¿verdad? Casco, que lo utilizan blanco, amarillo, rojo. Sí, señora, nosotros básicamente utilizamos el casco. Sí, señora, el casco de rescate. Es un medio pues, de protección muy grande frente a diferentes situaciones que lo ameritan. Y demás. Sí, casi en todos los procedimientos de rescate se utiliza el casco. Casi en todos los procedimientos. Listo, muchas No es en gracias. todos, mejor dicho. Sí, y de resto ya están todos, ¿verdad? Ahí está todos los elementos. Ustedes utilizan monogafas también, van enguantados. Sí, tiene que entender que aquí el conflicto no es permitido. ¿Quién alzó la mano? De pronto, dependiendo del ambiente, tapa oídos. Ah, ok, sí, de pronto hay un ruido extremo, utilizan tapaoídos, sí, muchas gracias. Creo que pues esos son como todos los elementos que se utilizan. Listo, muchas gracias. ¿Cuál es la secuencia correcta de colocación y retiro de estos elementos de protección personal? Entonces, ¿qué colocamos primero? El overol, la bata, ¿cierto? Overol, bata, lo que vayamos a utilizar. Luego, utilicé de segundas las polainas, o en el caso, por ejemplo, de bomberos, creo que utilizan botas. Entonces las polainas, las botas. Segundo, podemos ponernos el tapabocas, sea tapabocas N95, sea tapabocas del normal, desechable. Utilizamos las monogafas, las caretas, podemos ponernos ahí en ese momento el casco o el gorro, ¿cierto? Y por último, los guantes. Para quitarnos los elementos de protección personal, nos quitamos los guantes, ¿cierto? Nos quitamos las monogafas o la careta, nos quitamos el casco o el gorro, nos quitamos las polainas y por último nos quitamos el overol y la bata. ¿Y qué realizamos de últimas? De primeras y de últimas, ¿qué realizamos?
Lavado de Lavado de manos. manos. Lavado de manos, Muy profesora. Muy bien, muchas gracias. Primero, lavado de manos y nos ponemos todos los elementos. Nos quitamos los elementos y un adecuado lavado de manos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a otra parte que es muy fundamental, que son los errores comunes que se cometen en este paso de bioseguridad. Reutilizar guantes desechables. Eso no se debe hacer, eso no es como algo coherente que yo vaya a reutilizar un guante que ya está untado, que ya está. Es más, con el sudor corporal, ¿cierto? Ellos cogen un color diferente y se vuelven de diferente textura. Entonces, no se deben usar el mismo par de guantes en múltiples pacientes o procedimientos. ¿Listo? Esto puede que causar infecciones entre pacientes, tocar superficies contaminadas con los elementos de protección personal. Entonces, por ejemplo, yo me lavé muy bien las manos y voy y toco otras superficies para luego ponerme los elementos. No, si yo me lavé las manos es porque ya voy a hacer todo la colocación de mis elementos de protección personal y no voy a manipular objetos contaminados. ¿Listo? No realizar lavado de manos posterior al retiro. Ojo con esto. Es muy importante, eso es para protección de nosotros mismos. Debemos quitarnos los elementos de protección personal y ¿qué debemos hacer? Lavarnos muy bien las manos. Esto es para nosotros. No reportar accidentes biológicos, ocultar o ignorar exposiciones a sangre o fluidos corporales. Entonces, como nos comentó el compañero, se expuso y él de una vez comentó y pues obviamente vamos a chequeos y ya viene la ARL y demás procesos interdisciplinarios internos en la institución y demás. ¿Listo? Entonces, no debemos reutilizar o usar un mismo par de guantes con varios pacientes o procedimientos diferentes, no tocar superficies contaminadas con los elementos de protección personal ya puestos, no realizar realizar el lavado de manos y luego de esto utilizar otros elementos infecciosos, no lavarnos las manos después del retiro de los elementos de protección personal y no reportar los accidentes laborales o incidentes, porque a veces tenemos incidentes, ¿listo? Recuerden, muy bien, la prevención es siempre más efectiva que la reacción ante un accidente de trabajo. O sea, no vamos a reaccionar después del accidente donde pudimos con todos los pasos prevenir este accidente biológico de trabajo, ¿listo? Es muy importante tener en cuenta que estas cositas no se deben hacer. ¿Quién pregunta? Ya estoy de vuelta, listo. ¿Cómo le fue? Creo que yo, Señor creo Juan que yo tengo Pablo. una pregunta, de pronto una aclaración. Profe, Señor. digamos, cuando uno está en el área como enfermero de combate, pues uno allá canaliza, inyecta, inmoviliza y pues eso se puede decir que hace de todito allá. De todo un poco. Pero aquí Sí, afuera, digamos ya en atención prehospitalaria, no se puede ya ni inyectar, ni canalizar, ni hacer varios procedimientos de inyectología, hasta donde uno puede llegar, digamos, aquí afuera, porque pues allá adentro uno pues hace de todito, pero acá afuera tiene como unas restricciones. Sí, hay ¿Me puede unas aclarar eso, por favor? Sí, claro Gracias. que sí, señor. Eso depende de cada institución. Depende mucho de la institución al que vaya a laborar. Por ejemplo, si vamos a clínicas, las clínicas tienen unos protocolos más estrictos establecidos, ¿sí? Donde es de pronto la enfermera o el enfermero profesional que canaliza. Si vamos a hospitales, ¿cierto? A hospitales, llámese hospitales regionales, hospitales donde el número de pacientes es bastante amplio, ahí sí hay mayor posibilidad
de la atención por parte del auxiliar de enfermería en canalización, en baño del paciente, en administración de medicamentos, ¿cierto? Porque algunas instituciones también por protocolo solamente es el profesional quien administra medicamentos. Eso depende de la institución en el cual vaya a ejercer, pero sí hay campos y también de la experiencia y la seguridad que usted demuestre en sus quehaceres diarios, ¿cierto? En sus actividades. Por eso yo les digo, no permitan que esa cancha de pronto que tienen por hablarlo de este modo, les quite estos pasos de bioseguridad o los pasos correctos para hacer cada procedimiento, ¿sí? Entonces es como esa confianza que se brinda para un servicio, ya que la enfermera o el enfermero profesional diga, bueno, Juan Pablo, vamos a administrar medicamentos, ¿cierto? Acolíteme en esto, usted administra por esta parte y yo por acá, porque hay plena seguridad que Juan Pablo aplica los correctos para administrar medicamentos, ¿cierto? Entonces eso también tiene mucho que ver en el profesional, cada uno de ustedes en el quehacer y en las instituciones en el que vaya a laborar. Yo les hablaba, no sé si fue a ustedes como grupo, de toda la parte de habilitación y acreditación de las instituciones. Entonces, eso depende de cada institución cómo esté trabajando para habilitarse o para acreditarse. Pero sí tienen espacio para ustedes realizar sus, como usted dice, de todito lo que hacen de pronto en el área y para realizarlo en un espacio. Por ejemplo, hablamos de una pequeña área de pequeña, se le llaman algunas instituciones, o área de reanimación. Entonces, ¿quién está? Está el médico, está la enfermera o el enfermero profesional, y está el auxiliar o el auxiliar de enfermería. Entonces, mientras la enfermera está envasando, que le dicen adrenalina, entonces el auxiliar o el auxiliar, por favor, vamos canalizando, acceso venoso, necesito 2 accesos venosos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en uno está la enfermera y en el otro está el auxiliar, ¿cierto? Necesito que pase, necesito una sonda vesical, es ahí, eso depende de las instituciones, pero sí, tienen amplio espacio para poder realizar lo que les gusta a ustedes, que es en el área, ¿sí? Otra cosa muy importante es toda la seguridad que ustedes brinden y el caso a caso, el paso a paso que ustedes hagan con plena seguridad, porque no es solo hacer, no es solo salir del paso, ¿sí? Es hacer las cosas bien hechas. Entonces, eso también, por así decirlo, se lo ganan ustedes como auxiliares. ¿Listo? Entonces, aquí es donde les decía que vamos a hacer unos pequeños casos, donde vamos a entre todos, o me escriben por el chat, como quieran, o vamos paso a paso. Si vemos que un compañero activa el micrófono, esperamos que termine de hablar y activamos para que pues no todos hablemos al tiempo. Un auxiliar de enfermería administra medicamentos endovenosos a un paciente sin usar gafas protectoras o monogafas, aunque existe riesgo de salpicadura de sangre. ¿Qué norma universal de bioseguridad se incumplió? ¿Cuál de las normas que les hablé arriba se incumplió? Está fácil eso. ¿Quién dijo yo? Profe, el elemento el no uso de elementos de protección personal, los bioelementos de protección personal. Muchas gracias. Violamos el uso obligatorio de elementos de protección personal en un procedimiento invasivo, ¿cierto? ¿Qué íbamos a hacer? Acceso venoso, sangre, líquido de este paciente, un fluido corporal del paciente. ¿Qué elemento de protección personal debió utilizar en este caso? Profe, buenas noches. Guantes, tapabocas, monogafas. Guantes, tapabocas, el gorro y la bata también es importante. La bata también, muchas gracias. Aunque nosotros tenemos uniformes antifluidos, ¿cierto? Tenemos uniformes también, la salpicadura, para eso existe la bata que debemos utilizar para evitar esas salpicaduras en nuestro uniforme, ¿listo? Entonces, muy importante, las monogafas porque vamos a un acceso venoso, ¿cierto? La bata, por ahí me hablaron también de los guantes, es muy importante, nosotros no podemos ir a un acceso venoso sin tener un guante, ¿listo? Los guantes puestos, y obviamente antes de irnos
a atender a este paciente, debemos realizar un adecuado lavado de manos. ¿Qué consecuencias podrían ocurrir con el personal? Salpicadura en la boca, salpicadura en el ojo, salpicadura en el uniforme. Entonces, mire cómo es importante la norma de bioseguridad de los usos el uso de los elementos de protección personal. El segundo caso, un estudiante de enfermería desecha una aguja hipodérmica o una bránula sin taparla y sin usar guantes. ¿A dónde la deposita? Directamente a una bolsa de residuos. Aquí encuentro muchísimas normas y muchísimas cosas que puedan ocurrir y que está haciendo mal el estudiante de auxiliar de enfermería. Mire que un caso es el auxiliar de enfermería y el otro es un estudiante de auxiliar de enfermería. ¿Cuáles son las dos normas incumplidas en este caso? No utiliza elementos de protección personal. Sí, señora, no está utilizando, ahí no nos está diciendo que utilizó elementos, ¿cierto? No está utilizando, ni está diciendo sin guantes, no tendrá de pronto monogafas, tapabocas. Bueno, ¿qué otra? Es que no sé cómo No se está le haciendo dice la a eso, correcta profe, pero pues eliminación. no tapó la aguja. Ok, ya voy para allá, ya vamos a aclarar ese paso. No utilizó, alguien me está diciendo que no utilizó, ¿qué? Perdón. No hizo la correcta eliminación El de la tapón de la Profe, aguja. No realizó la adecuada eliminación de esta aguja. ¿Quién más? la no adecuada disposición Cerremos mi- de elementos cortopunzantes. No, muy No bien, utilizó el guardián. muy bien, la adecuada eliminación de los elementos de los insumos o de los objetos cortopunzantes. Listo, muy bien. Cerremos los micrófonos y vamos a debatir aquí. ¿Cuáles son las dos normas? Muy bien. El adecuado no desechó los elementos cortopunzantes, por ahí me nombraron el guardián, muy bien, o un contenedor llamado también hoy en día. Resulta que las agujas hipodérmicas son aquellas que se utilizaron para inyección intramuscular, subcutánea, ¿cierto? Intradérmica, para hacer alguna prueba de medicamento, de algún tipo de medicamento. Ellas no se deben reencapuchar. Vamos a aclarar esto que una compañera aquí no nos dijo, no la tapó. Cuando vamos a eliminarla en el guardián, ella va sin taparla, sin reencapuchar. Me hago entender. Ellos tienen una tapita plástica donde va la aguja. Ella no se reencapucha después de usarla. Simplemente la vamos a desechar en el guardián o en el contenedor de elementos cortopunzantes. ¿Listo? Vamos a aclarar eso. Más adelante, si no estoy mal, es en el módulo 3, vamos a ver todo lo de inyectología y demás, y ahí vamos a hablar acerca de eso, del guardián y el desechar, que se desecha ahí, ¿listo? No usar guantes, o sea, está cogiendo una aguja, ¿cierto? Que está usada, no usa guantes, y el último, que ese sí el estudiante, mejor dicho, perdió el año, la desecha en una bolsa, sin tapa y la desecha en una bolsa. No, ahí no se desecha. Se desecha, como ustedes mismos lo dijeron, un compañero lo dijo, en el guardián. ¿Listo? Entonces, ¿quién puede venir a pincharse o a tener un accidente, un evento adverso? Las muchachas Con del esa servicio. bolsa. Muy bien, la señora de oficios generales. Ella viene a coger la bolsa de desecho rojo, ahí no nos está especificando si fue rojo, si fue negro, si fue blanco, con hoy en día los colores que cambiaron de eliminación de desechos, no nos está diciendo, pero la echó en una bolsa y sin reencapucharla. O sea, mire cómo este riesgo biológico está para la señora de oficios generales. ¿Listo? Entonces, mire estos dos casos clínicos, cómo nos pone y nos dice que las cosas las debemos hacer bien, tener una buena práctica en cada cosa que hagamos, y el guardián se hizo para algo, la bolsa es para otros desechos, sí, o sea, son cosas que a veces de pronto no le ponemos como ese sentido, ¿cierto?
o no tenemos ese sentido de pertenencia con nuestro equipo de trabajo, con la institución en el cual laboramos. ¿Listo? Estos casos ilustran cómo el incumplimiento de normas pueden exponer a los trabajadores de salud a riesgos graves. ¿Listo? Es muy importante fortalecer la cultura de bioseguridad. Es importante saber que cada cosa que hagamos lo debemos hacer bien desde que entramos a la institución. ¿Listo? También hay una legislación, hay unas normas vigentes en Colombia que nos rige pues todo esto. Esto no está implementado porque sí, porque es que de pronto a un médico se le ocurrió, de pronto a una enfermera o de pronto al director del hospital, de la clínica, ¿cierto? Sino que hay un protocolo de bioseguridad que es la resolución 666 del 2020, donde establece que todos los procedimientos, protocolos son obligatorios para garantizar que la bioseguridad de la institución y actividades de riesgo biológico. Aquí es donde vamos protegidos. Nosotros, como prestadores de servicios de salud, el paciente y la institución en la cual laboramos. ¿Listo? Estándares de habilitación, ya les había hablado de pronto un poco de esto, define cómo los servicios de salud se deben prestar, incluyendo unos estándares mínimos. Entre esas están las medidas de bioseguridad y la protección del personal. Señor o señora. Gracias. La institución debe saber eso y le debe suministrar a uno todos los equipos, ¿cierto? Sí, señor, así es. Sí, señor, así es. Cada institución, dependiendo de el ejercicio diario, porque puede haber, como ustedes se dan cuenta, algunos están en un tipo de institución, otros ejercen otro tipo de actividad. Dependiendo de la actividad, la institución debe otorgar sus elementos de protección personal, ¿sí? Por ejemplo, el caso de un bombero, su overol, ¿cierto? Su traje para, por ejemplo, incendios, su casco, que yo sé que ese es un traje, es pesado. Yo hice un curso de brigadista y nos pusieron a usar extintores y nos pusieron a cerrar la llave de un cilindro y pues nos otorgaron todo esto y esos trajes son pesados, casco y demás, y se siente pues aún así calor que irradia este fuego que está prendiendo. Entonces sí es parte de la institución que debe otorgarle los elementos de protección personal. Listo. El Código Sanitario Nacional son normas fundamentales que establecen los medios sanitarios para proteger la salud pública y prevenir la contaminación ambiental y biológica. Esto ya es algo a nivel sanitario, ambiental, entonces hay muchas medidas, que el agua, ¿cierto? Que los árboles, que una fuga, por ejemplo, fuga de gas, o por ejemplo que hubo un accidente y llevaba un tanque, un fluido y que cayó, eso se escucha mucho, ¿no? A una quebrada, a un agua que es para uso de las casas, entonces hubo contaminación. Y el talento humano, que es algo que regula la formación, el ejercicio, la responsabilidad de nosotros, ¿cierto? Como profesionales de salud, como equipo de atención de salud, que incluye pues las obligaciones hacia nosotros de las capacitaciones en todo de bioseguridad. ¿Qué pasa? Y en torno de todas las instituciones hoy en día se está viendo todo lo de seguridad del paciente. Es un pilar ahorita fundamental en las instituciones, que es la seguridad del paciente. ¿Y esto qué vela? Pues que nosotros también como profesionales o como equipo de salud debemos tener protección personal, ¿cierto? Cuidar a nuestro paciente y cuidar el entorno en el cual estamos nosotros trabajando y el paciente está en su sitio el cual requirió atención. La bioseguridad es una responsabilidad ética que protege la vida y dignifica la profesión del auxiliar de enfermería. Yo creo que esta frase resume todo lo aquí dicho, ¿cierto? Porque es que estoy protegiendo mi vida, la del paciente, ¿cierto? Y aquí damos toda la responsabilidad o todo el quehacer del auxiliar de enfermería. O sea, nos está diciendo, un buen auxiliar de enfermería, ¿cierto? Se protege al paciente y al entorno.
porque nosotros no solo podemos proteger al paciente, debemos protegernos a nosotros. Y yo creo que más ustedes en bomberos y defensa civil y camilleros, demás, les dicen eso. O sea, usted no puede arriesgar su vida, ¿cierto que sí? No estoy equivocada porque eso nos lo dicen en brigadistas. Usted no puede arriesgar su vida, usted tiene que mirar qué riesgos tiene alrededor, ¿cierto? Antes de. Entonces, es muy importante. Si yo pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo la vida del paciente. Bueno, aplicar correctamente es demostrar amor por la salud y respeto por la vida. Proteger a los pacientes, ¿cierto? A nosotros mismos como personal de salud y dignificar la profesión sanitaria. Es muy importante darle ese sentido a esta profesión, que somos muchos los auxiliares, las auxiliares, enfermeros, enfermeras, médicos, somos muchísimos las personas que trabajamos en salud, las personas que trabajan como bomberos, defensa civil, camilleros, que esa profesión no existía antes. Antes no existía la parte de camilleros, antes era las mismas auxiliares de enfermería quien transportaban, o auxiliares, quien transportaban al paciente. Ahora tenemos esta otra profesión que son camilleros, que es muy bonito cuando uno va a una parte asistencial, que le trasladen a cierto punto, ¿cierto? A cierta parte y vaya una persona especialista en lo que está haciendo, que es cómo transportar una camilla, cómo transportar una silla de ruedas, ¿cierto? A un paciente, se siente agradable. A mí me sucedió este año como en mayo, que pues no soy poco de visitar instituciones de salud, gracias a Dios, pero pues tengo 2 hijas y me sucedió con la hija mayor que me tocó llevarla por en el colegio tuvo como un esguince, una luxación, tenía muchísimo dolor y me la llevaron en silla de ruedas, en ascensor y demás. Entonces es algo gratificante todo este tipo de atención y siempre lo he dicho, como yo atiendo a los pacientes, cuando yo sea paciente, así quiero que me atiendan. ¿Listo? Esa es la forma en que yo debo atender a todo paciente, a toda persona, en un accidente, en un incendio, en una inundación, en cualquier atención que requiera de mi profesionalismo. Ok, entonces, para terminar, vamos a elaborar, pero esto ustedes lo pueden cargar al foro, lo pueden hacer. Solamente pongan dos tipos de procedimientos clínicos. Van a poner en la tabla un elemento de protección personal que utilicen para ese tipo de procedimiento clínico y qué riesgo previene con ese elemento de protección personal. ¿Listo? Vamos a hacer esta tablita, vamos a poner solo 2 casos clínicos. Lo van a subir ustedes a su plataforma. Recuerden que deben, si quiere, tómenle una fotico a esta actividad. Procedimiento clínico, qué elemento de protección utilizo personal para este procedimiento y qué riesgo me previene el uso de ese elemento de protección personal en esta actividad que voy a realizar. Participen en el foro de las actividades que tienen y en los quizzes que hay en las plataformas, ¿de acuerdo? Recuerden que su mayor herramienta de seguridad es el conocimiento. Recuerden que debemos estar actualizándonos, estar como preparándonos porque no podemos olvidar cositas o lo que yo les digo, el quehacer diario, el repetir de pronto una actividad pueda que esté omitiendo algunos pasos y pues esto nos ayuda a refrescar un poco. Protegernos y proteger a nuestros pacientes. Siempre les he dicho en toda la clase, en que me protejo al paciente y protejo a mi institución donde laboro. ¿Listo? ¿Preguntas? Claro que sí, señor. Profe, yo tengo un problema, digamos, para entrar a la plataforma, a la aula virtual. Me deja entrar, coloco las claves y todo eso dentro, pero donde están los módulos, no aparecen los módulos. Entonces no sabría ahí cómo hacer. No me deja entrar al módulo, ni siquiera aparecen los módulos. Ok, ya extiendo esa pregunta, Cela. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, creo, si no estoy mal. Sí, señora. Sí, señora. Por grupos. Entonces, si quiere, Juan Pablo, ya ahorita ya le voy a escribir a Gersanín
que es de CELAP, le voy a su inquietud, pero si quiere, escriba al grupo esa inconformidad o eso que se le está presentando en el momento para que lo puedan solucionar. Bueno, porque mire que ya vamos en la segunda clase y recuerden que son plataformas que tienen actividades como foros, quizzes y esta pequeña actividad que les dejé hoy, que eso no les toma mucho tiempo y más que lo hagan pues a su área o si lo quieren hacer ya como a un área asistencial, ¿de acuerdo? Profe, pero eso es en los módulos que ahí en los módulos aparecen, pero en el caso mío yo no lo he podido hacer. No le aparecen los módulos, pero ya le extiendo su pregunta a Gersaín para que lo tenga en cuenta, ¿listo? Juan Pablo López. O sea que esta tareita que está dejando ahorita, profe, ¿a dónde la subiría yo? ¿La puedo pasar ahí al grupo de WhatsApp? Sí, sí, señor, o la próxima clase, quien presente eso, en la próxima clase entonces me la comparte. Bueno, señora. Listo, de todas maneras, ya le digo a Gersaín. ¿Quién Profe, tiene una otra pregunta? te pregunto, ¿Alboro se puede participar en cualquier momento en el transcurso de la noche? Sino que yo me encuentro ya en camino a casa, entonces para hacerlo eso ahorita apenas llegue a casa. Sí, sí, señor, sí, la plataforma es abierta, sí, señor. Gracias, profe. Bueno, Jefferson, ¿alguna otra pregunta? Edwin alzó la mano. Profe, una pregunta. Juliana. ¿Esta es la primera actividad? Sí, señora. Ah, bueno, que listo, dejo así profe. Muchas puntual, sí, gracias. señora, pero pues, Juliana, que dejo así puntualita la tablita con esos dos casitos, sí, pero pues recuerden que deben ingresar a los módulos y mirar los foros que tengan. Si tienen Bueno, inconformidades o si tienen algo que no se pueda solventar, recuerden que tienen un grupo de WhatsApp por grupos. Cada grupo, porque yo también estoy dictando a unos de fines de semana, tienen grupos de WhatsApp, ahí pueden exponerlo. ¿Listo? Exponer pues lo que se les esté presentando. ¿Alguien más? Señora, muchas gracias, profe. Listo, Profe, una Juliana, consultica. Señor Edwin. Profe, lo que pasa es que yo ingresé a la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Pues, como siempre a veces mantengo bastante tiempo, incluso ya yo desarrollé todas los que son las lecciones del módulo 1. Yo llegué hasta la última, es más, ya hice el primer intento de evaluación. Estoy en mi plataforma donde me dejan un trabajo, pero yo en ningún lado, profe, veo un espacio para subir esta actividad ni nada de eso. O sea, incluso tenía esa inquietud porque siento como que lo que yo ya estoy haciendo en mi plataforma, pues ya yo lo solucioné todo, participé en los foros que hay ahí, hice mis presentaciones, ya hice mi primer intento de evaluación, pero no veo dónde para poder subir eso que usted no está dejando, profe. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Voy a anotarles mi correo y me van a enviar la actividad, solamente son poquitos, son poquitos, entonces voy a anotar mi correo y me van a enviar la actividad a mi correo. Es una tablita de 3 columnas, 3 filas y me envían la actividad. Bueno, y de todas maneras, pues para no perdernos en todo esto, yo lo voy a notificar y para poderles dar una solución para futuras actividades. ¿Listo? Listo, profe, gracias, sí, porque la verdad yo siento como que ni sé cuándo es la fecha para entregar el trabajo final ni nada, pues, o hasta ahorita es que me estoy dando cuenta que cada lección la estamos viendo en cada clase. Entonces yo siento como que me adelanté en hacer todos los trabajos, pero no sé cuándo es en sí la fecha límite para entregar. No tengo ninguna clase, no pude ver incluso la clase pasada, no sé dónde la subieron, profe, tampoco. Ya la van a cargar, es que la clase pasada sucedió que no quedó grabada. ¿Listo? Pero entonces ya la volví a hacer y ya la cargarán. ¿Listo? Porque no quedó grabada esa noche. Esta está quedando grabada el día de hoy y ellas lo cargan. Todas estas duditas que tienen las voy a plasmar con Gersaín de CELAP para poderles tenerles alguna información para la próxima. Por ahora, entonces, vamos a enviar la actividad al correo, los acabé de poner en el chat y me la envía cada uno, entonces me escriben el nombre de la actividad y así para la próxima clase socializamos un poco acerca de esto. Bueno, y
miramos a ver qué alternativas o cómo es el manejo de la plataforma en caso de actividades que se dejen, y con nuestro compañero Juan Pablo, que no tiene los módulos inscritos. ¿Listo? Entonces, de esta forma damos por terminada la clase el día de hoy. Espero que haya sido de mucha retroalimentación para ustedes y para darnos cuenta si estamos realizando todas las cosas bien, y si no, pues retomamos caminos para poder realizar todas nuestras cositas de la mejor manera. Buenas noches para todos. Que la pasen muy bien y nos vemos en otra clase. Muchas Profe, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Igualmente, gracias para todos. Buenas noches. Gracias, profe. Listo, Juliana, Alexandra, no la escuché por ahí. Que estén muy bien. Profe, buenas noches. Que descansen. Gracias, profe. Que pase Profe, buena buenas noches, muchas Gracias. gracias, que estén muy bien. Igualmente, chao.